Bienvenidos de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Hoy tenemos la lección 3 de este curso, la Biblia, la Iglesia Cristiana. Y el tema de hoy es tomando de Hechos 2, 22 a 45, 47. Pedro testifica de Jesús, la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Y empezamos con una oración. Oremos. Amado Espíritu Santo, te pido que me enseñes más cada día sobre el Salvador Jesús, que me ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe y de obediencia a Dios, que me perdones cuando no lo hago y me hagas volver al camino recto. Amén. Excelente. Para el día de hoy tenemos estos objetivos para esta lección, la lección 3. Vamos a empezar con el estudio de las 4C usando la parte de la Biblia de Hechos 2. Entonces, empezamos ahí con este estudio. Después vamos a hablar específicamente sobre la predicación de Pedro y donde encontramos ley y evangelio en Hechos 2. Y la última parte es explicar la frase, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Vamos a hablar de esta frase porque es parte del proyecto final. Entonces, esta es la tercera pregunta en el proyecto final. Empezamos con el estudio de las 4C, empezando con captar. El captar de hoy es una lluvia de ideas. Entonces, ¿qué es un detalle que recuerda del apóstol Pedro? De su vida, cualquier cosita que recuerda del apóstol Pedro. Duverne, adelante. Sí, pastor, lo que yo recuerdo del apóstol Pedro, pues, que después del llamado, cuando el Señor Jesucristo fue entregado a los romanos, cuando él lo negó en esa madrugada, que lo negó 3 veces, Ujú, que todo el mundo le preguntaba que si lo conocía, y pues lógicamente Pedro por negarlo decía que no, mas sabiendo en su corazón que sí lo conocía y había andado mucho tiempo con él. ujú. Y que ya después en el Pentecostés ya vemos la nueva como el nuevo Pedro, ¿sí? Que Sí. llega al Espíritu Santo, lo toma y que sale Pedro con esas ganas, con esa unción, con ese poder de Dios a dar el mensaje al pueblo de Israel, a esas después de 53 días sucedió que además de 120 personas que estaban ahí escogidos por Dios, que estaban esperando la resurrección y el regalo de Dios, que era el Espíritu Santo. Entonces Pedro sale allí y me impacta porque es que se convierte en 3.000 personas, sin contar mujeres ni niños. O sea, se convirtieron 3.000 hombres. Entonces, pues eso me tiene muy impactado, la verdad. Me gustó Sí, mucho. excelente. Gracias por esta aportación, Duverne. Excelente. Sí, el cambio en Pedro que podemos ver aquí en um, Hechos 2. Excelente. Luis, adelante. Bueno, lo que a mí me admira es de Pedro que él siempre fue rebelde, o sea, en el aspecto bueno, o sea, que él siempre quería ser líder y eso es lo que Dios también hoy está buscando, ¿no? Aunque él falló y todo, pero Dios vio ese algo especial que él tenía, entonces por eso le dio esa autoridad y
y él pudo hacer muchas cosas como está en la palabra. Eso sería mi aporte. Sí, es rápido en hablar y tomar acción, para bien y para mal a veces. Sí, excelente. ¿Otros comentarios sobre Pedro? Ok. Bien, entonces yo puedo compartir algunas cositas más. Entonces hemos hablado de él durante la Semana Santa, durante este día de Pentecostés. Sí, su disposición en hablar, tomar acción, ser líder, para bien, para mal. Es un hombre casado. Podemos ver esto en el libro de Lucas. Su nombre original era Simón, pero Jesús le puso por nombre hombre piedra, que es en griego Petros o Pedro. Entonces, por eso tiene el nombre Pedro. Am, ¿Qué más? Am, sí, y después de Pentecostés vamos a ver am, mucho más de Pedro, su liderazgo, su confianza en, am, en Jesús, en la palabra, en Dios y en su deseo de compartir la palabra con otros, ser testigo. ah, Sana a un paralítico, se alegró cuando lo arrestaron, predicó la ley a Ananías y Zafira, am, cosas así. Resucitó a Tabita, Dorcas. am, entonces hay mucho más para compartir y vamos a ver más en este libro de Hechos. Am, sí, entonces... Y también, obviamente ustedes ya saben, pero es un discípulo que se menciona con más frecuencia en la Biblia, del círculo interior de Jesús, junto con Santiago y Juan. Ah, Tenemos esto también. Ok, entonces, esto es un poco de Pedro. Estamos hablando aquí en el captar sobre Pedro, porque en la historia de hoy tenemos esta predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Ahora continuamos con contar. Vamos a contar la historia, Hechos 2, 22 a 47. Voy a leerlo de la Biblia. Entonces, sí, y vamos a usar esta historia para contestar las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él dice David, siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia.
Varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería, pues a este Jesús Dios lo resucitó. Y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos, y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto es la palabra de Dios. Tenemos algunos más que han entrado. Bienvenido Jesús. También antes Víctor entró. Bienvenido Víctor también. Buenos días, pastor. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones. Excelente. Entonces, ahora continuamos con las preguntas de considerar. Recuerden que estas preguntas son preguntas de comprensión para ayudarnos en entender mejor esta historia antes de aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Luis, adelante. Bueno, yo digo, como siempre, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
y los discípulos y las personas que participaron ahí y las 3,000 personas también que fueron bautizadas. Yo ahí ya, de ahí ya no veo más, porque esos son los principales. Excelente, Luis. Gracias. Los 3,000. Pedro. Sí, toda la gente ahí, el Espíritu Santo. Y Pedro menciona a David y Jesús. Excelente. Estos son los personajes. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Luis, adelante. Bueno, yo saqué ahí, puede ser manos que se menciona, corazón, lengua, Hades, camino, sepultura, también carne, trono, cielo también, ahí dice estrado. No sé si puede ser las pecados y las propiedades y el templo, Ujú. porque hay Excelente. muchas cosas ahí. Sí, es una lista larga para esta pregunta y esta historia. Sí, sí. Muchos objetos. Pero sí, gracias, Luis. Pastor, y el viento y las lenguas repartidas como de fuego y esas cosas no se incluyen ahí. Sí, esto fue más de la primera parte del capítulo. Pero sí, obviamente todavía no están mencionados en esta parte, pero sí. Bien, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde estamos? Creo que fue en Jerusalén porque había una gran multitud y la fiesta y todas esas cosas que se estaban dando. En el aposento alto no cabían 3,000 personas. Sí, sí, gracias Jesús. Estamos en Jerusalén todavía. Y como dicen los versículos, los últimos versículos se juntaban en el templo y en las casas. Pero sí, estamos en la ciudad de Jerusalén. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Luis. Bueno, yo digo que la historia ocurrió después que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Por Ujú. eso que da el primer mensaje Pedro. No sé Sí, si estoy o no correcto. sí, excelente. No, esto es perfecto, Luis. ¿Un comentario más, Duvernay? Sí, señor, más o menos por días fueron casi 2 meses que sucedió después de 2 meses del evento de Jesucristo a los 53 días. Por ahí. Sí, por ahí. Creo que todavía el día 50, pues sí, después de la resurrección, el día 50. Estamos en Pentecostés todavía. Ujú. Sí, señor. Excelente. Gracias. Exactamente en la fiesta de la primicia, porque esos son los primeros frutos. Y se daba 50, ¿verdad? Días después de la Pascua. Entonces quiere decir que fue en el día 50 después de la Pascua. Sí, gracias Jesús. Muy bien. Las últimas preguntas aquí son: ¿cuál es el problema y se resuelve el problema? Y solo para mencionarlo, no sé si a las 10 aquí en Ecuador vamos a perder la luz. Pero si pasa, en la oficina tenemos una planta y va a volver el internet en algunos minutos. Entonces,
No sé cuándo. No, No. no, profe Luque, perdón que le interrumpa. No es por mi sector, nomás que se va a las 10. Como cada quien Sí, tiene su sector. sí, y no recuerdo el horario para mí hoy. No, pues Entonces, yo vivo aquí en Carcelén, entonces ahí se va, sí, ya mismo se va. ok. Espero que no, pero vamos a ver y puedo regresar rápidamente a, a la sala de Zoom, si pasa. Um, pero sí, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en esta historia? Tu Verne. Buenos días. Sí, pasó lo que yo veo como problema es que, pues que la gente los criticaban a los apóstoles cuando empezaron a hablar en lenguas, que decían que estaban borrachos. Entonces, pues, yo veo que hay un problema de que primero de que, o sea, chismeaban entre ellos, no sabían qué decir al ver a los apóstoles hablando en sus propias lenguas. Y, y pues que ya cuando Pedro empezó a dar el discurso, pues ya muchos, pues, o sea, empezaron a ver la verdad, pero entonces habían muchos que no creían y por eso les decían que ellos estaban borrachos. Por eso Pedro les recuerda la Ujú, hora, la tercera hora en la mañana, que no, ujú. que era muy temprano para estar embriagados o cosas así. Entonces yo creo que hay un problema, que no creían, que no veían bien los designios de Dios. Ok. Eso pasa. Bien, Duverne, gracias. Esta historia es la continuación um, de esta situación, por supuesto. Gracias. Bueno, José, Buenos días. adelante y después Jorge. Buenos días, profesor. Buenos días, hermanos, a todos. Sí, yo estaba viendo ahí un problema cuando, los que habían crucificado a Jesús, que Pedro los exhortó y les dijo que al que habían crucificado era Jesús y que Dios le había dado, lo había puesto por Señor y Jesucristo, y que ellos no hallaban qué hacer. Para mí eso era o sea, se ocasionó un problema, pues, porque no estaba en el momento resuelto. Y se resuelve cuando Pedro le dice, ok, arrepentíos y conviértanse a Jesús, bautícese en el nombre de Jesús, por ahí. Yo lo estoy un Ujú, poquito parado, lo leí por ahí. Y entiendo que se resolvió cuando entendieron el mensaje de Pedro y la gente se convirtió a Cristo, se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Amén, hermano. Dios le bendiga. gracias, José. Excelente. Jorge, adelante y después Jesús. Deja todo. Bien, voy por la línea que estaba comentando, acaba de comentar José. El problema que veo en este pasaje es el que actualmente tenemos, es la aceptación de Jesucristo como Señor y el reconocimiento de Jesucristo. Eh, y Pedro va a la historia que ellos conocían y les hace entender, ¿verdad? Conscientemente de que a ese Jesús que ustedes crucificaron, ese es Cristo, este es el Señor. Y pues si lo vemos ahora, todavía sigue siendo el problema que enfrenta la humanidad cuando no reconoce a Jesucristo como Señor y en la actualidad, pues Pedro ya le da la solución al problema diciéndole que se arrepientan y acepten al Señor como su Salvador, como Señor. Y ahí tenemos el problema y la solución que yo veo en este pasaje. Gracias. Excelente. Gracias, Jorge. ¿Y Jesús? bien, hermano, yo veo ahí varios problemas. Ahí no se ve uno solo, sino varios. Primero, ellos no podían salir de Jerusalén a ser testigos del poder de Dios sin recibir el revestimiento del poder de lo alto, sin recibir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. En segundo lugar, ellos solos no iban a poder expandir el evangelio por todas partes. Eran como discípulos, un grupo pequeño. Y el otro problema era que el Señor está haciendo un milagro ahí
Y los milagros llaman la atención de los incrédulos y de los mismos creyentes para confirmar de que hay algo sobrenatural, de que Dios es una persona sobrenatural y por eso hace todas estas cosas para que la gente comprenda que Dios no se queda sin testimonio. Él da testimonio del mismo también. Entonces yo veo varios problemas. La lengua que está ahí representada en ese entonces, y así se expandió el evangelio para todas partes, porque hasta África llegó el evangelio, hasta los continentes del mundo, porque el Espíritu ayudó a los discípulos. Y los discípulos fueron revestidos con el poder de lo alto, del Espíritu Santo. Ahí vemos entonces que Dios cumplió su promesa. Lo otro, las lenguas, ellos oían a la maravilla de Dios en su propia lengua. Bueno, no son estos galileos, porque están hablando en nuestra propia lengua y le oían hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Y ellos no habían sido instruidos, no habían estudiado nada de esas cosas. De manera entonces que todos esos problemas hay. Lo siento, Jesús, algo pasó con el audio, por lo menos aquí en mi lado. Pero continuamos. Gracias por su respuesta, Jesús. Excelente, hablando de estos problemas que tenemos. Sí, eran muy pocos creyentes al principio de este día. Y en la predicación de Pedro, como nación, los judíos habían rechazado a Jesús como Mesías, crucificando a él, el Hijo de Dios. Luis, adelante. No sé si tal vez también era el problema que todavía no aceptaban la resurrección de Jesucristo. No sé si ese también es uno de los problemas que hay, o sea, no le aceptaban como Señor. Ujú. Por eso Pedro le está dando esta explicación. Ok. Ujú. Sí, excelente. Entonces, las soluciones. Si estamos pensando en los pocos creyentes que están ahí, o en esto y los judíos que mataron a Jesús, el Espíritu Santo de Dios obra en los corazones de las personas presentes, se arrepienten y son bautizados. Y también hay 3,000 en este día. Por medio del bueno testimonio de los creyentes, Dios hizo crecer su iglesia. 3,000 en el día de Pentecostés. Y cada día después, habían más. Entonces es increíble. Sí, la palabra está llegando a tantas personas en este día y en los días siguientes. Otras soluciones que tenemos. Bien, continuamos con uno de los enfoques del curso, Ley y Evangelio. Encontramos ley y evangelio o estas preguntas en las preguntas de consolidar, con 4 preguntas. Aplicamos la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. Yo puedo contestar esta primera pregunta y después continuamos con la pregunta sobre el pecado. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Por medio de la prédica de Pablo, el Espíritu Santo llevó a miles a arrepentirse. Muchos fueron bautizados para el perdón de los pecados y entonces se reunían seguido para adorar, orar y convivir. Esto es lo que pasó en este día de Pentecostés. Entonces, la pregunta del pecado, la ley.
de esta historia. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Primero yo veo, pastor, se me había ido al internet, se había ido un bajón, pero ya llegó otra vez. Sí, Yo veo, bienvenido de nuevo. gracias. Yo veo el pecado que yo confieso es que nosotros humanamente tenemos ese problema, tenemos que ver para creer. Y las condiciones de Dios, él dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, falta de fe, creo yo, falta de confianza en la palabra. Excelente, gracias Jesús. Otros comentarios. Jorge, adelante. Definitivamente mucho con ese pecado de dudar y ser incrédulo en muchas cosas. Y lo puedo ver en este pasaje. Gracias, Jorge. Muy bien. ¿Y Luis? Sí, lo mismo para acotar lo que dijo el hermano aquí, o sea, en esto está viendo clarísimo que muchos vieron que Jesús estaba resucitado y todo, y así todavía no aceptaron. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros, como dijo el hermano. A veces, yo digo más, hasta a veces viendo lo que pasa, a veces dudamos. Entonces eso sería prácticamente en mi vida. Ajá, ese pecado, Ujú, confieso que Dios me ayude a creer sin ver. ujú. Gracias. Muy bien, Luis y Duvernay. Adelante, Duvernay. Sí, pastor, pues yo puedo ver ahí que uno de los principales pecados era que se burlaban de ellos. La multitud se burlaba porque ellos hablaban en lenguas que ellos no habían conocido. Ujú. Entonces, empezaron a burlarse, a criticarlos, la crítica, la burla y cosas Sí. así. Ujú. Gracias, Duvernay. Y tenemos las palabras también de Pedro, sus palabras bien duras. El pueblo de Dios había rechazado y dado muerte al ungido de Dios. Sí, obviamente los judíos no estaban en el camino correcto de Dios. Pedro estaba predicando la ley para convencerlos de su pecado. Y en mi vida yo también soy responsable de la crucifixión de Jesús, porque Él dio su vida como un sacrificio para los pecados del mundo, los míos incluidos. Excelente. Continuamos con el amor de Dios, entonces el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Yo veo ahí el amor de Dios hacia mí, hermano, en que Dios no hace acepción de personas, porque a todos se le dio el mensaje. El propósito de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Y entonces yo veo el amor de Dios en mí allí, porque a pesar de que yo soy venezolano, de que tengo otra lengua que no es hebrea, que no practico el judaísmo, ni guardo el sábado, con todo eso, siendo pecador, Cristo murió por mí. Gracias, Jesús. Luis. Luis, adelante. El micrófono está cerrado.
¿Me escucha usted ahí? Sí. Porque lo que pasa es que estoy usando mis datos y a veces se va porque ya se fue la luz. Ya. Yo digo, yo veo el amor de Dios en el versículo 41, que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron a aquel como a 3,000 personas. Eso es lo que a nosotros nos pasó también. Cuando escuchamos la palabra, nos arrepentimos y Ujú. nos bautizamos. Sí, el perdón de los pecados, los beneficios del bautismo, el amor de Dios. Excelente, Luis. ¿Tú, Bernie? Sí, pastor, donde yo puedo ver el amor de Dios también, igual como lo han dicho los hermanos. Yo también lo puedo ver en la entrega de Jesucristo en la cruz, que dio su vida por nosotros. Ujú. Yo creo que eh, en estos tiempos nadie haría una cosa de esas imagínese, es tanto el amor del Señor Jesucristo para nosotros que entregar su vida, o sea, es algo que nadie lo haría, solamente el Señor Sí. Jesús. Ujú. Sí, excelente. Gracias, Duberne. Sí, versículo 23 habla de que Jesús fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Ujú. Jorge, Aló. Jorge, adelante y después José. Jorge. Ok, bueno, sí, también en el pasaje puedo ver el amor manifiesto, ¿verdad? Cuando Pedro una vez es investido con el poder del Espíritu Santo, es movido a llevar ese mismo mensaje, ¿verdad? Que él recibió, eso es mudo haber quedado y ser egoísta, ¿verdad? Es una actitud normal del ser humano, a veces de cuando tenemos o recibimos algo nuevo y fue movido a llevar eso que él estaba recibiendo a otras personas, a las personas que se encontraban allí. Y eso es amor, ¿no? Cuando uno recibe algo, cuando uno tiene una buena noticia y la comparte, también puedo ver el amor manifiesto en ese hecho que ocurrió. Cuando Pedro es movido a llevar ese mensaje de salvación a los que estaban allí y le escuchaban. Gracias, Jorge. Muy bien, José. Amén. Dios les bendiga. Yo puedo ver el amor de Dios ahí, hermano, en el 2:47 dice que en la actitud de la iglesia, una vez que ellos perseveran, o sea, se persevera pues en el amor de Cristo, dice Ujú. que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. Ujú. Ahora, eso pues permanece hasta hoy si nosotros lo hacemos con un buen interés de servicio, de voluntad, de servicio a la obra del Señor. El Señor suma a los que han de ser salvos. Ujú. Eso sería mi aporte. Sí, mostramos el amor de Dios en nuestras acciones. Am, Excelente como la iglesia en este capítulo. Perfecto. Entonces, continuamos a la última parte, la última pregunta de esta parte. ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Luis. Bueno, yo digo, como ahí la palabra dice que nos falta, no sé, o sea, nos falta amor entre el mismo pueblo de Dios por diferentes motivos, por diferentes denominaciones. A veces uno se cree mejor que el otro y se pelea. Y yo digo que cada quien tiene sus debilidades y lo que nosotros debemos es amarnos como hijos de Dios, porque nadie somos perfectos. Entonces, respetar los que piensan y no pelearnos, porque eso es lo que quiere el enemigo, que el pueblo de Dios esté
peleados, sino que debemos amarnos respetando a cada quien como piense, respetarnos porque todos somos hijos del Señor. Eso sería Ujú. lo que yo pido, o sea, para mí también, pues, o sea, amar al prójimo también y al hermano que piense diferente. Entonces, eso sería que Ujú. puedo compartir. Bien, excelente. Gracias, Luis. Y damos la palabra a Jorge. Eh, mi oración, mi oración es que Dios ponga esa pasión, que no que la ponga, la tengo, pero que siente ese amor por las vidas y esa pasión por llevar el Evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo en todo lugar, en todo momento y, y que eso no se apague. Y le pido a Dios que como los primeros discípulos, vivir esa vida de armonía, de comunión, pero sobre todo eh, esa pasión y esa unción de llevar ese evangelio a las vidas en todo momento. Esa es mi oración y le pido al Señor por eso. Gracias, Jorge. ¿Tu verde? Sí, pastor, yo creería sí que pues, los hermanos tienen razón. Sí, en dar un buen testimonio, en el amor, compartir mucho amor, predicar su palabra y pues Dios nos vea, nos use como un Pedro renovado, Ujú. como ese enfoque que hay en la palabra de Dios en Pedro en el antes y el después. Entonces, en nuestra vida, pues sí, sería eso de que el Señor nos cambiara, quitarnos el viejo hombre y nos convirtiera en el nuevo hombre como lo hizo con el apóstol Pedro. Mucho enfoque en eso. Y sí, sería bueno pues predicar su palabra y que Dios nos da los instrumentos, el Espíritu Santo y todas estas cosas y que pues, también la disposición de nosotros para hacerlo, ¿no? Sería el aporte. Ujú. Excelente, buena aportación. Muy bien, muy bien. Entonces, con esto podemos terminar esta parte del estudio de hoy. Am, sí, buenos comentarios. Am, Otra cosa para agregar sería que prediquemos fielmente la ley de Dios y en seguir el Evangelio, las buenas nuevas, y que bauticemos a todos, dejando en claro que la promesa es para todos. Excelente. Ahora vamos a hablar de esta parte, de la ley y el evangelio. Identificar dónde Pedro predicó la ley y el evangelio en Hechos 2. Vamos a encontrar algunos versículos específicos. Esto fue la tarea para el día de hoy. Estas dos enseñanzas, ley y evangelio, son las dos enseñanzas principales de la Biblia. Tenemos la ley que nos muestra nuestro pecado y el evangelio que nos muestra nuestro Salvador, las buenas nuevas. El mensaje de Jesús ciertamente es una buena noticia porque nos dice que Jesús obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. Entonces, tenemos estos dos enseñanzas principales en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el versículo en que Pedro les predicó la ley y un versículo en que predicó el evangelio de Cristo? Creo que estaba pensando en dividirnos en grupos pequeños, pero creo que ya estamos un grupo pequeño, entonces está bien continuar así. Am, Empezando con ley. ¿Dónde predicó Pedro la ley en Hechos 2? Luis. No sé si yo estoy bien, pero aquí en el 36, tal vez, porque dice que sepan pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
porque el énfasis está ahí en el que le crucificaron. Ujú. Dios le ha hecho Señor y Cristo. No sé si estoy bien o está equivocado. No, es excelente, sí. Ahí Hablando demuestra de, sí, hablando de esta crucifixión de Jesús. Um, Pedro está diciendo que la gente allá son responsables por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Um, sí, esto es la ley, mostrando su pecado de matar al Salvador del mundo. Pastor, y ahí hay algo muy tremendo, ¿no? Porque le está recordando de que ellos le quitaron la vida al autor de la vida, es decir, mataron al Mesías, al que ellos estaban esperando, ellos le dieron muerte. Y Pedro, que era un cobarde, ahora lleno del Espíritu Santo, le dice, ustedes son los asesinos, ustedes son los que mataron al justo. Y entonces los acusa de homicidio a ellos. Pero ahora está lleno del Espíritu Santo, un Pedro transformado, un Pedro que se avergonzó delante de una sirvienta, de una mujer, ahora a una multitud de 3,000 personas y un poco más, le está diciendo a los mismos, las mismas personas de la ley, le está diciendo a los líderes, ustedes lo mataron, ustedes son responsables. Tanto el imperio como los líderes religiosos eran responsables. Tremendo, ¿no? Sí, gracias Jesús. Excelente. Y si estamos pensando, saltando pregunta 2 para la pregunta 3 en este momento, ¿qué fue el efecto de estas palabras duras de Pedro? Podemos ver la respuesta ahí en versículo 37. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Sí, el Espíritu Santo había hecho su obra por medio del sermón de Pedro. Los había hecho comprender que merecían el juicio de Dios. Esto fue el efecto de las palabras tan duras. Pero después también hay evangelio en este capítulo de Hechos. Entonces, ¿dónde predicó Pedro el evangelio en Hechos 2? ¿Duverne? En Jerusalén, en la casa de Israel. Porque era que yo le iba a contestar. Yo tenía otra respuesta también por acá, sobre el Evangelio, donde se explica el Evangelio, donde dice en el versículo 38, ahí está la respuesta donde se dice lo del Evangelio, dice, arrepentidos y bautizados en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces ahí se estaría cumpliendo el Evangelio. Sí, el don del Espíritu Santo, ah, don del perdón de los pecados. Ah, sí, excelente, gracias, Duverne. Luis. No, ya me ganó el hermano, ya. Ahí mismo también tengo yo. Excelente. Sí, entonces eso es donde encontramos el amor de Dios en la predicación de Pedro. Sí, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces, el amor de Dios aquí, en el siguiente versículo también, 39. Sí, la promesa es para todos, incluso los judíos, los gentiles, todas las naciones, es para todos.
Excelente. Ok. Am, veo algunos micrófonos abiertos. Entonces, Jesús, ¿tiene un comentario? Sí, pastor, él había orado, a Pedro le dijo que lo negaría, ¿no? 3 veces, y le dijo, pero yo he orado para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, anda y confirma a tus hermanos. Y se está cumpliendo esa palabra ahí de Pedro, ¿verdad? Él ya arrepentido, vuelto, recibiendo el Espíritu Santo, lleno de poder, va y entonces le dice a la multitud, le predica ese sermón lleno del Espíritu Santo. La gente se arrepiente porque para él y para todo, él había orado. No he orado solamente por ti, sino por todos los que después de ustedes han de recibir también el Espíritu Santo. Y entonces el Señor nada le toma por sorpresa, ya todo lo sabe Él. Pero el amor de Dios es tan grande, ¿no? Que el inólogo dice, es muy alto que no puede ir por de arriba de Él, y tan profundo que no podemos ir debajo de Él, y tan amplio que no podemos ir fuera de Él. Cuán grande es el amor de Dios, ¿verdad? Dios le bendiga. Sí. Gracias, Jesús. Muy bien. Entonces, para terminar esta lección, continuamos con la última parte. Hemos hablado de pues el estudio de este capítulo de Hechos 2, usando el método de las 4C. También hemos hablado de la ley y el evangelio en Hechos 2. Ahora hablamos un poco sobre esta frase: la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Esto es una pregunta en el proyecto final. Voy a compartir algunas cosas porque no tenemos mucho tiempo, y después ustedes pueden comentar un poco sobre esta parte. Entonces, esta es la pregunta del proyecto final. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Y tenemos que explicar esta frase. Voy a compartir algunas cositas con ustedes. Entonces, la ley es lo que Dios quiere. Dios es santo y pide que tú seas santo también. Entonces, hemos pecado. La ley sirve para que reconozcamos nuestro pecado delante de Dios. Y los efectos de la ley, terrores de conciencia, como podemos ver en el versículo 37. Todos sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué debemos hacer? Esto es el efecto de la ley. Terrores de conciencia, culpa, una conciencia golpeada. Esto es la ley. ¿Y el evangelio? En el evangelio es lo que Dios hizo en amor por el mundo. Jesucristo es perfecto y dio su vida perfecta en muerte para pagar el precio de nuestros pecados. Dios lo resucitó, y por la fe en Cristo Dios nos ha salvado y nos ha justificado. El evangelio es darles a los pecados, a los pecadores, el perdón y la vida que Cristo les aseguró. Y los efectos del evangelio son fe, paz, gozo, esperanza, todo esto. Entonces, esto es lo que tenemos, las dos enseñanzas: la ley y el evangelio, el efecto de los dos, el propósito de los dos. Y por eso estamos pensando en esta pregunta. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido. Entonces, con ley y evangelio en mente,
Cuando la gente no está consciente de su pecado, necesitan escuchar la ley, necesitan ver su pecado. Y cuando alguien siente la culpa de su pecado, ya le hace falta escuchar el Evangelio, las buenas nuevas del perdón y la vida eterna en Cristo. Entonces, esto es cómo usamos ley y Evangelio. Entonces, ¿hay algún comentario sobre esto? La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido. La primera parte de la ley, la segunda parte de esta frase es el Evangelio. Luis. Bueno, de esto no tengo mucho comentario, pero lo que yo querría decirle, como los hermanos decían que Dios les dé poder para predicar ese afán, yo les digo que comiencen porque ahora hay diferentes maneras donde uno se puede compartir la palabra. O sea, puede ser por las redes sociales, personal, y así yo le doy un testimonio que yo empecé así. Y ahora, Dios gracias, tengo ya un canal de YouTube que me falta 500 personas para llegar a los 10,000 suscriptores. Entonces, eso que nos pongamos nosotros con un poquito, que comencemos, ya Dios mismo va viendo nuestro corazón, lo que nosotros estamos haciendo para Él, y Él nos va abriendo puertas, porque hoy también puedo hacer vivos, y cuando comencé era un desastre, pero ya como Dios va viendo el corazón de nosotros, nos va ayudando, entonces todo es cosa de arriesgarnos nosotros también. Eso sería que les puedo compartir. Gracias. Sí, gracias, Luis. Otros comentarios. Ok, excelente. Entonces, podemos terminar la lección aquí. Esta es la pregunta del proyecto final, la tercera pregunta que tenemos en el proyecto final, explicar la frase, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Entonces, continuamos con la tarea. Para la próxima clase voy a compartir esta tarea con ustedes. Tal vez esta noche, pero probablemente en la mañana, es ver el video de la lección 4 y darles un vistazo a Hechos 3, capítulo 3 a 8. Entonces, si tienen tiempo y pueden leer todo, es excelente. Si no, pueden solo dar esta parte de la Biblia un vistazo para entender en general lo que está pasando en estos capítulos de Hechos y nuestra lectura para la próxima clase es Hechos 9, 1 a 19 en sus Biblias. Y terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga a Amén. todos. Dios nos bendiga, hermanos. Bendiciones. Gracias por su participación esta mañana. Ha sido un placer estudiar la palabra con ustedes. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, pastor. Bendiciones. Gracias. Gracias, Duverne. Hasta luego. Jesús, José. Gracias. Feliz día, profesor.